Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de este juego que estáis viendo en pantalla, de Fisher vs Pirate, ¿vale? Ya un poquito por lo que es el nombre podemos hacernos una idea de que va a ir de pescadores, es decir, de fishers y de piratas, de pirates, ¿vale? Entonces, es muy importante lo primero de todo que tengáis en cuenta y que estéis atentos a este vídeo porque vamos a estar hablando de muchísimos conceptos en cuanto a lo que es el juego, porque es un juego súper completo, con muchas funcionalidades para que entendáis cómo funciona todo y en qué se va a basar lo que es el juego, ¿vale? Tenemos también una whitelist que os la enseñaré al final del vídeo para lo que es acceder a la preventa de NFTs, en la cual podéis participar sin ningún problema y en la cual os recomiendo que os apuntéis porque de esta forma vais a poder adquirir lo que son vuestros NFTs a un precio bastante más bajo del que se va a listar luego en el mercado, ¿vale? Entonces es muy importante que participéis si al final del todo os interesa lo que es el juego en esta whitelist, ¿vale? Tenemos por aquí la página que os voy a estar dejando como siempre todos los enlaces aquí abajo en la descripción y básicamente vamos a empezar a ver de qué trata. Lo primero que os tengo que adelantar es que va a tener, por así decirlo, tres juegos distintos. Va a tener lo que es la web farm, que va a ser un click to earn de toda la vida, pero un poquito complejo, ahora veréis cómo funciona todo. Luego tendremos el Lemon World, que va a ser el mundo 2D, por así decirlo, el modo de juego 2D. Y por último se lanzará lo que es el metaverso, que en principio será un metaverso global en 3D, donde podremos realizar muchísimas acciones en lo que es este mundo de piratas y de pescadores, ¿vale? Tenemos por aquí la página web para que le podáis echar un vistazo, así es como se verían lo que son los personajes en cuanto a las cartas, ¿vale? Tendríamos lo que son los personajes tanto de los marineros, por así decirlo, es decir, de los pescadores como de los piratas. Luego tendríamos los barcos, que son otro tipo de NFTs, y por último tendríamos los puertos y las islas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poquito de qué trata cada uno de estos NFTs, porque cada uno al final tiene una funcionalidad distinta a lo que es dentro del juego y con ambos, es decir, con estos tres, podemos ganar y generar lo que son ingresos, ¿vale? Entonces ahora os enseñaré todo, veremos un poquito lo que es el white paper, me focalizaré más en lo que es el white paper principal de lo que es el primer juego que se va a lanzar, que va a ser el Click to Earn, y también explicaremos un poquito de qué se va a basar lo que es el Lemon World, ¿vale? Lo que sería el segundo white paper de este mundo en 2D y cómo va a estar funcionando esta modalidad de juego. Tenemos también por aquí el roadmap, que podéis echarle un vistazo. Si damos clic en lo que son los distintos apartados, podemos ver en este caso, por ejemplo, en el Q4 que están realizando ahora mismo, ¿vale? En lo que es este último trimestre del año. Como veis, han realizado ya bastantes cositas. Está la web lanzada, los tokenomics, la whitelist y demás. Está en proceso lo que es la auditoría del token y la segunda preventa de NFTs. También quieren lanzar lo que es el token, ¿vale? En este cuarto trimestre y la preventa del token. Por lo tanto, podremos adquirir también el token en el caso de que queramos empezar en el juego o, por otra parte, podemos adquirir también lo que son NFTs en esta segunda preventa, o ambos si queremos. Podemos tener tanto NFTs en lo que es la preventa de NFTs como tokens en lo que es la preventa de tokens, lo que nosotros prefiramos, ¿vale? Entonces tenemos esto por aquí por una parte y luego en el Q1 ya se empezará a lanzar lo que es el white paper del tercer modo de juego, como os he comentado, del modo 3D y que va a ir en función de un metaverso inspirado en lo que es este mundo, y se lanzará ya lo que es la web farm, es decir, ya podremos jugar a lo que es el primer modo de Play to Earn y empezar a generar ingresos, que es lo que realmente nos interesa. Se abrirá lo que es el marketplace para poder vender nuestros NFTs sin ningún problema y poder tradearlos, y luego saldrá también lo que es el segundo juego, ¿vale? Es decir, en el mismo trimestre, en el primer trimestre del año, obviamente supongo que más tirando para enero lanzarán lo que es el primer modo de juego, que es el web farm, y más tirando para marzo, que es el último mes de este trimestre, se lanzará lo que es la beta del juego 2D. Por lo tanto tendremos estos dos juegos ya en principio en funcionamiento y que se podrán jugar sin ningún problema en lo que es este Q1. Luego en el segundo trimestre del año veremos que ya aparecerá lo que es el juego oficial del todo, ya por así decirlo completo, aunque obviamente siempre se van añadiendo nuevas funcionalidades. Y ya por último en el Q3 veremos que se lanzará lo que es el modo 3D, ¿vale? Es decir, el metaverso y lo que es el juego final, ¿vale? Tenemos aquí a los fundadores, a los desarrolladores, podemos echarle un vistazo a sus LinkedIn si queréis. Por ejemplo, podemos entrar en el de Juan Vera y vemos por aquí que nos saldría lo que es toda la información, ¿vale? O en el de John también nos saldría lo que es toda la información de, en este caso de John, y podemos ver un poquito a qué se ha estado dedicando durante estos últimos años, y podemos ver que tiene un recorrido bastante interesante y que tiene bastantes proyectos en marcha. Esto siempre nos da una confiabilidad y sabemos que al final esta persona que está detrás del juego, o estas personas en este caso que están detrás del juego, estos tres desarrolladores, sí que tienen una experiencia y saben realmente lo que están haciendo, por así decirlo, y que son gente al fin y al cabo profesional, ¿vale?
Vamos a ir primeramente a lo que es el white paper del primer modo de juego, que lo tengo por aquí, del Fisher vs Pirate, ¿vale? Que va a ser el primer juego Click to Earn, ¿vale? ¿En qué se va a basar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a tener dos tokens, los tenemos por aquí. El FVP, que va a ser el primer token que va a estar obviamente en PancakeSwap y que lo vamos a poder obtener pues, en la preventa y en el resto de pues, exchanges, por así decirlo. Y el segundo que va a ser el Silver Coin, la moneda de plata, de ahí la abreviatura de SC, que va a ser la moneda que iremos generando en lo que es el juego y que a diferencia de otros juegos como podría ser Plan vs Undead, que como sabéis, por ejemplo, el PBU es la moneda del juego que al final podemos comprar y vender, y luego tenemos el LA, que es la moneda interna. En este caso tenemos el SC, que obviamente va a ser la moneda interna también, pero que no solo eso, sino que también va a estar listada en PancakeSwap y vamos a poder comprarla directamente, ¿vale? El SC se va a poder utilizar para comprar lo que son herramientas y comerciar con ella, y es muy importante que tengamos en cuenta que el SC, es decir, este token, las monedas de plata, se van a poder retirar a nuestra billetera cada 14 días, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al final ponen esta restricción para poder controlar un poquito lo que es toda la economía, ¿vale? Luego tenemos por otra parte el supply. Aquí podéis ver cómo se reparte lo que son todos los tokenomics de la moneda para que podáis echarle un vistazo del FVP, que va a ser el primer token que se lanzará y el token, por así decirlo, de gobernanza, ¿vale? Entonces tenemos por aquí que va a haber un supply de 400 millones de tokens, va a haber un 15% para el equipo y un 5% para el marketing. Luego tendremos para la venta privada y la pública un 2% y un 3% respectivamente, y a la liquidez de los exchanges se le añadirá lo que son 8 millones de tokens, que en total conforman un 2%, ¿vale? Para las recompensas del juego tendremos un 63%, que la verdad está bastante bien, es bastante, por lo tanto tendremos juego para rato y muy buenas recompensas. Y luego tendremos un 10% para las reservas, que estarán ahí en el caso de ser necesitadas y en el caso de que tengan que ser utilizadas para pagar las recompensas o pagar otro tema de cositas que tengamos en cuanto a lo que es referencia del juego, ¿vale? Luego tenemos, muy importante, la preventa del token. Parte de esta preventa va a ir destinada a lo que es la liquidez, es decir, el 70% va a ir para la liquidez de este primer token, del FVP, y el 30% va a ir al segundo token, a la liquidez del segundo token, de la Silver Coin. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que se van a ir desarrollando lo que son distintos o distintas esquemas de tokens, más bien dicho, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver cómo funciona el juego para que lo entendáis todo un poquito. Tenemos tres NFTs, como os he comentado: los personajes, los barcos, los puertos y las islas, que los puertos y las islas podríamos englobarlos en los mismos tipos de NFTs porque la funcionalidad que tienen es la misma, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Empezamos con los personajes, que son los NFTs más baratos, que son más asequibles, por así decirlo, para todo el mundo, y que requieren de una inversión más pequeña, que obviamente van a ir pudiendo subir de nivel, y que de esta forma vamos a poder tener más energía para gastar, y también vamos a regenerar lo que es la energía de forma más rápida. Aquí tenéis la tabla para poder echarle un vistazo en el caso de que queráis, y es muy importante tener en cuenta que estos personajes se van a dividir en dos facciones. Por una parte, los piratas, que van a realizar una serie de acciones encaminadas a lo que es buscar tesoros, y luego los pescadores, que se van a encaminar a lo que es realizar acciones de pesca, ¿vale? Entonces tenemos estos dos personajes, y tenemos que tener en cuenta que nosotros como jugadores podemos, por así decirlo, poseer personajes de ambos tipos, ¿vale? Tanto pescadores como piratas, podemos complementarlos ambos, pero tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos va a ir por una parte, es decir, los piratas van a ir en su facción y por lo tanto en su barco, y los pescadores van a ir en su otro barco, no se pueden mezclar, por así decirlo, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y con estos personajes, cuando los pongamos a trabajar en uno de estos barcos, vamos a poder estar generando ingresos. Muy bien, hasta aquí tenemos los personajes. Vais a ver que ahora todos los NFTs se van a ir relacionando entre ellos, porque luego tenemos los barcos, que son necesarios para trabajar. Es decir, si tenemos personaje y no barco, en principio no podremos trabajar, pero lo que sí podremos hacer será alquilar un barco o trabajar en barcos de otras personas. Por eso, las personas que posean barcos, al fin y al cabo, van a ser personas que van a estar generando ingresos pasivos de todos esos jugadores que ingresen sus personajes en estos barcos, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los barcos sí van a ser más caros, pero también nos van a estar dando más beneficios, tanto para nuestro propio beneficio, porque si tenemos barcos y personajes vamos a poder utilizarlos ambos para lo que son generar nuestros ingresos, o por otra parte podremos alquilar estos barcos para que el resto de jugadores también puedan generar sus ingresos y a cambio llevarnos una cierta comisión, ¿vale? Como veis aquí cobramos un 15% de lo que genera cada tripulante. Entonces si nosotros tenemos tripulantes de otras personas, de otros jugadores, estaremos generando también este 15%, que está bastante bien, ¿vale? Tendremos que comprar distintos objetos como serían la red o la brújula, que ahora veremos cómo funciona todo, para poder
realizar estos trabajos. Y luego tenemos que tener muy importante que si nosotros tenemos un barco, vamos a tener un 5% de posibilidades, como veis aquí, de conseguir una ostra cuando estemos trabajando, ¿vale? Por día tendremos un 5% de conseguir esta ostra, que ahora veremos para qué funciona, pero tiene una utilidad muy importante en el juego y podríamos decir que es lo mejor del todo, ¿vale? Es decir, estos, por así decirlo, estas herramientas que son las ostras, son muy útiles porque nos van a permitir más adelante conseguir lo que son nuevos barcos y conseguir lo que son nuevos puertos y islas que, como sabéis, tienen un valor monetario muy elevado, que ahora lo veremos, y por lo tanto van a generar muchos ingresos, ¿vale? Aquí tenemos un poquito los NFTs de los barcos, cómo estarían viéndose, ¿vale? En lo que es fuera del juego, luego dentro pues se vería un poquito distinto. Y luego tenemos el tema de los puertos e islas, ¿vale? ¿Por qué os he dicho que está todo relacionado? Porque muy bien, nosotros podemos tener personajes e incluso barcos, pero si no tenemos un puerto, una isla o alquilamos, por así decirlo, un espacio en este puerto o en esta isla para poder trabajar, no vamos a poder generar ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos propietarios de un barco, vamos a tener que amarrar nuestro barco a lo que es un puerto y de esta forma también pagar lo que es una comisión. Por esto os digo que es muy importante que tengamos en cuenta que si somos jugadores que tenemos personajes, vamos a necesitar un barco, alquilárselo a otra persona o participar en el barco de otra persona para lo que son las acciones diarias. Y si somos dueños de barcos y de personajes, vamos a necesitar también tener a un suministrador, por así decirlo, de puertos o islas que nos pueda prestar uno de sus amarres, ¿vale? Es decir, uno de sus espacios para poder alojar ahí nuestro barco. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que pagar una cierta comisión a los dueños de estos puertos o estas islas. Por lo tanto, si somos dueños de puertos o islas, que son los más caros de todos, ahora veremos cuánto cuestan, vamos a poder conseguir también de esta forma comisiones, al igual que lo conseguíamos con los barcos, alquilando a lo que son otras personas, otros dueños de barcos, lo que son nuestros espacios. Espero que todo esto haya quedado claro. Si no, ya sabéis que podéis poner un comentario, yo os lo intento resumir de la mejor forma posible, y si no, siempre podéis entrar en las redes sociales de Fisher vs Pirate, que aquí las tenéis todas, tanto en inglés como en español, para resolver vuestras propias dudas, ¿vale? Aquí tenemos un poquito cómo estaría funcionando todo. Obviamente, pues nos van a estar pagando por que los barcos se vayan amarrando en nuestros puertos o en nuestras islas, y también generaríamos ingresos. Como veis, cada personaje, cada barco y cada puerto pues tiene sus distintas rarezas, y cada una de estas rarezas pues nos va a estar generando lo que son más capacidades o menos capacidades, y más ingresos o menos ingresos, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Hasta aquí, espero que todo haya quedado claro. Luego tenemos el tema de las herramientas. Tenemos distintas herramientas dentro del juego, entre ellas las ostras, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque si conseguimos juntar 5 ostras y pagamos un fee de 200 FVP, que son el token principal, vamos a poder conseguir un barco, lo cual está muy bien porque de esta forma también vamos a poder tener un barco más, vamos a poder seguir generando NFTs y vamos a poder usarlos tanto para nuestro beneficio o en otro caso para venderlos, si preferimos así. Y luego tenemos los puertos, que también los podemos generar mediante 50 ostras. Como veis, son más caros, pero también tienen un valor bastante más elevado. Vamos a pasar a la preventa, en este caso de los NFTs. Importante, se va a realizar la segunda preventa. Tenéis por aquí el enlace para la preventa, ¿vale? Os lo voy a dejar de todas formas en la descripción para que podáis entrar y de esta forma intentar participar en la whitelist y que podáis participar en esta preventa de NFTs, ¿vale? En la segunda preventa privadas de NFTs mediante whitelist. ¿Cuánto van a costar los personajes? Pues en este caso los personajes costarán $50 y los barcos 450, ¿vale? Como veis, si queréis entrar con un presupuesto un poquito más humilde, podéis comprar personajes, y si tenéis más presupuesto, comprar barcos. Y luego tenemos los puertos y las islas, que costarán $2.700, que ya sí que sí va a ser lo más top, por así decirlo, y lo que nos va a generar más ingresos. Luego, por último, tendremos que saldrá una tercera preventa, que será la pública, donde ya podrá comprar todo el mundo, y el precio final, por ejemplo, de los puertos será de $3.600. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se abra el marketplace, no es que nosotros vayamos a vender nuestros puertos por $3.600, sino que seguramente podamos venderlos por un precio más alto, porque como veis son NFTs muy limitados, sobre todo los puertos, aunque el resto también, y por lo tanto se van a revalorizar y van a tener un valor más elevado de lo que podríamos imaginarnos. No sabemos obviamente a qué precio van a alcanzar, pero sí que puede ser muy interesante comprar en una de estas preventas estos NFTs para poder utilizarlos en el juego o incluso poder venderlos más adelante en el marketplace. Y por último tenemos aquí el tema de la preventa de tokens, que se va a realizar en este caso la privada, que serán 8 millones, y en lo que es la pública se realizarán 12 millones de preventa de tokens y de tokens que se van a poder vender. Estos tokens que compremos van a tener un bloqueo, importante que lo tengamos en cuenta para no desangrar lo que es la economía, y vemos que se va a liberar un 20% el primer día y el 8% restante se va a estar liberando diariamente en casi un 1%, ¿vale? Es decir, en más o menos unos 90 días
días, 100 días, vamos a tener lo que es el resto de lo que son nuestros tokens disponibles, ¿vale? Como veis aquí, a lo largo de 90 días estarían disponibles lo que son todos los tokens. Y esto sería lo referente al primer juego, que es el Click to Earn, ¿vale? Que es, por así decirlo, solo el principio, no es lo más importante. Luego irán saliendo más juegos con una jugabilidad incluso más interesante y que también nos estarán reportando lo que son beneficios. Espero que os haya quedado claro, sobre todo cómo se entrelazan los personajes, los barcos y los puertos. De todas formas, cualquier duda, como os digo siempre, me la podéis poner por los comentarios. Y ahora vamos a echarle un vistazo por encima a lo que es el segundo modo de juego que saldrá, que como vimos en el roadmap también saldrá en lo que es el primer trimestre, que es el Eamon World, ¿vale? Es decir, este mundo que va a ser en 2D. ¿Cómo va a funcionar este Eamon World? Aquí tenéis el juego, tenéis el white paper, podéis echarle un vistazo. La historia no la voy a comentar, pero podéis verla también aquí en lo que es el white paper, por si queréis echarle un vistazo más a fondo. Y tenemos lo que son las mazmorras PvE, que será lo primero que se lance, por así decirlo. Nosotros tendremos nuestros Eamons, es decir, nuestros personajes, que funcionarán para que poneros un símil un poquito parecido a lo que es Axie Infinity. Tendremos el modo PvE con distintas mazmorras, es decir, distintos niveles, y podremos ir jugando. Aquí tenéis todas las indicaciones de cómo va a estar funcionando por si queréis echarle un vistazo más en profundidad, pero básicamente tendremos distintos niveles y podremos ir utilizando ronda por ronda, es decir, será un juego por turnos, lo que son nuestras habilidades para intentar cargarnos a los enemigos. Entonces, cuando nosotros vayamos avanzando durante esa mazmorra, vamos a recibir cofres. Hay distintos cofres, hay los cofres trampa, por así decirlo, que nos comentan por aquí que nos van a bajar un 10% de vida a nuestro Eamon cuando los abramos, es decir, son una putísima mierda. Y luego tenemos los cofres tochos, que son realmente a por lo que vamos en estas mazmorras, que van a ser los que contengan tokens, ¿vale? Los que contengan silver coins, es decir, las monedas de plata que luego vamos a poder vender en lo que es cualquier exchange o en PancakeSwap, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poquito cómo va a estar funcionando todo. Va a ser un juego que va a funcionar por habilidades, por cartas, y entonces podremos tirar una habilidad por turno para cargarnos a nuestro rival. Así funcionaría un poquito todo. Como os digo, no quiero hacer tanto hincapié en lo que es este modo de juego porque saldrá más adelante y por ahora el que nos interesa es el primero y con el que podremos utilizar nuestros primeros NFTs, pero está bien también conocer un poquito cómo va a estar funcionando este segundo modo de juego. Aquí tenéis los cofres, lo que puede contener dependiendo de la mazmorra en la que nos encontremos, porque obviamente cuanto más avanzada sea la mazmorra, mejores recompensas tenemos, y nuestros Eamons tendrán distintas características como fuerza, defensa, velocidad, vitalidad, crianza, es decir, podremos criar entre nuestros Eamons para sacar más, hacer un brideo de toda la vida para poder conseguir lo que son nuevos NFTs y utilizarlos o bien venderlos, como prefiramos. Tendríamos también por aquí el tema de la mazmorra, cómo va a estar funcionando. Obviamente cuanto más avancemos en la mazmorra también será más difícil y serán de más nivel lo que son los personajes. Y tenemos más información acerca del juego, acerca de los elementos. Como veis, va a ser un juego bastante más completo que el primero y por lo tanto también nos va a brindar, por así decirlo, más diversión, además de más ingresos, porque podremos combinar, como os digo, ambos modos de juegos. Podemos jugar al primero y al segundo y por lo tanto generar más ingresos, ¿vale? Tendremos la tienda donde podremos también comprar bastantes cositas, ¿vale? De esta forma pues también estamos invirtiendo en lo que es el juego y seguimos generando pues lo que son distintas cartas, distintos Eamons, que son los personajes en sí de distintas generaciones y que por lo tanto nos van a estar reportando ciertos beneficios cuando estemos jugando y vamos a poder jugar con ellos. Entonces es muy importante, si nosotros entramos en el primer juego y durante este tiempo vamos empezando a generar lo que son ingresos, en el segundo podemos reinvertir y así estar en ambos juegos y jugar a ambos juegos. Podríamos jugar tanto al primero como al segundo a la vez, como solo al primero o solo al segundo, lo que nosotros prefiramos. Como vemos aquí, cada Eamon va a tener lo que es un trabajo, por así decirlo, un job que se llama, y en el cual vamos a poder dar trabajo a otra persona, es decir, vamos a poder dar becas también en lo que es este juego. Esto siempre es un punto a favor que suma muchísimos puntos. Aquí tenéis más información sobre el juego, sobre las crianzas, es decir, sobre el breeding, que también es muy importante tenerlo en cuenta, y también van a sacar lo que es un modo PvP, es decir, arenas. Este modo PvP va a funcionar un poquito distinto al modo mazmorra. ¿Por qué digo esto? Porque en el modo mazmorra hemos dicho que solo podríamos utilizar una carta, es decir, una habilidad. Sin embargo, por turno, ¿vale? Sin embargo, en lo que es el modo PvP, vamos a poder utilizar más de una, vamos a poder utilizar 2 habilidades por Eamon por turno. Por lo tanto, va a ser un juego más complejo y por lo tanto va a ser más estratégico que lo que es la mazmorra, porque al final nos vamos a estar encontrando contra otro personaje, es decir, otra persona, otro jugador que va a estar detrás de la pantalla, que también va a ser inteligente y va a saber jugar al juego y va a ser partidas más competitivas, por así decirlo.
Tenemos por aquí un poquito lo que estaríamos ganando en el PvP según lo que es el rango en el que nos encontremos. Obviamente a más rango, más tokens estaríamos ganando, como pasa por ejemplo en Axie Infinity. Como veis es un juego un poquito similar a lo que es Axie Infinity en cuanto a funcionamiento. Entonces está bastante interesante este modo de juego, que sepamos cómo va a estar funcionando, cómo va a funcionar tanto el PvP como el PvE y cómo van a estar funcionando las cartas, que van a existir distintas cartas, 54 cartas distintas por elemento, que son bastante. Aquí tenemos unos ejemplos. Obviamente esto todavía lo tienen que desarrollar hasta que se lance el juego, pero el modo que va a salir primero, como os he dicho, es el primero, el 1.5, que va a ser el Fisher vs Pirate. Por eso os digo que es tan importante que empecemos ya a lo que es entrar en la whitelist, ya generar ingresos para luego poder reinvertir en el segundo juego y más adelante incluso en el tercero, que va a ser el metaverso, que ya saldrá más a finales de lo que es el año próximo, ¿vale? De 2022. Importante, os voy a dejar también el enlace aquí en la descripción de lo que es la whitelist para que podáis entrar. Simplemente lo único que tenéis que hacer es seguir en Instagram, seguir en Discord y poner vuestro wallet de MetaMask. Simplemente lo copiáis y pegáis aquí y listo, ya podríais participar sin ningún problema. Importante, esta preventa se va a cerrar ya de ya, es decir, hoy mismo, hoy día 24 de noviembre, cuando estoy subiendo este vídeo, a las 5 de la tarde UTC. Por eso, si estáis viendo este vídeo los primeros, tenéis la oportunidad de participar en esta whitelist. Os recomiendo que la hagáis porque de esta forma vais a poder comprar lo que son vuestros NFTs y entrar en el juego en primera instancia, por así decirlo. Tendremos 3000 plazas, por lo tanto tenéis muchas posibilidades de llevaros una de estas plazas y poder participar en lo que es esta whitelist. Quedan poco tiempo, así que os recomiendo que cuanto antes entréis en la whitelist mejor, porque así os lo quitáis de encima y ya os aseguráis que estáis dentro y no os pasáis esta oportunidad. Vais a tener todos los enlaces en la descripción, tanto del juego, de la página web, como de lo que es la whitelist, para que podáis participar, y luego vais a tener obviamente también aquí en la página web sus redes sociales para que podáis entrar sin ningún problema, os enteréis de todas las noticias, porque al final si vais a invertir en un juego siempre es importante que estéis al tanto de todas las noticias y todas las cositas nuevas que vayan saliendo referentes al juego. Y esto es un poquito todo lo que os venía a comentar hoy en cuanto al juego. Cualquier duda me la podéis comentar a mí o se la podéis comentar directamente a los desarrolladores o a la gente del equipo mediante Discord o Telegram, que como os he dicho lo tenéis aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.